Bienvenidos a la clase 1.2, unidad número 5 para octavo grado. Te saludo el profesor Roberto Méndez, como siempre mostrándote el logotipo de mi canal, Matemáticas Mate Roberto Méndez, YouTube. Visítalo y dale like a los videos. La clase de este día 1.2, congruencia de triángulos. Si los triángulos A, B, C y el triángulo A', B' y C', así se lee, son congruentes, compara la medida de sus lados y ángulos correspondientes. Fíjate bien, este es el triángulo A, B, C. Como estos dos son congruentes, este va a ser el lado A, el vértice, ¿sí? A', que sería el similar a este. B' sería el similar a este y C' similar a este. Muy bien. La notación A', B' y C' se lee así como te acabo de decir y se utiliza para representar puntos que son diferentes, pero que se corresponden con los puntos A, B, C. A' se corresponde a A, B' se corresponde a B y C' se corresponde a C. Solución. Al comparar la longitud de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes, se obtiene que el lado AB es igual al lado A', B'. El ángulo A es igual al ángulo A'. Veamos, AB tiene dos rayitas, es igual a B', tiene las dos rayitas. Estos dos lados son iguales. El ángulo A, que tiene tres rayitas, es igual al ángulo A', que tiene tres rayitas y es color morado también. ¿Qué más podemos observar? Que el lado AC, el lado AC es igual al lado A', C'. Y que el ángulo B, en este caso, que está aquí, es igual al ángulo B'. Ahí está, el ángulo B es igual al ángulo B'. Muy bien, ahora que podemos observar que el lado BC, que es este que está acá, tiene tres rayitas, es igual al lado B', C'. Es igual porque son congruentes. Y que también el ángulo C es igual al ángulo C'. Puede comparar las longitudes de cada uno de sus lados y amplitud de sus ángulos respectivamente, haciendo uso de la regla compás y transportador. Comprende, en un triángulo congruente, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos A, B, C y el triángulo A', B' y C' son congruentes, se utiliza el símbolo este que está acá, que son dos rayitas y una rayita curviada que va arriba, como una S. Esto quiere decir congruencia, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C', que se lee, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Veamos acá, el lado AB también es congruente con el lado NO. El lado BC es congruente con M y el lado AC es congruente con NA. Cuando se cambia la letra, pero nosotros vamos a trabajar con A', B' y C'. Ejercicio. Dado los siguientes triángulos son congruentes. Ya te está diciendo de una vez que son congruentes. Identifica los lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo de congruencia. Aquí tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos letras distintas. Recuerda aquí la congruencia sería A con D, B con E y C con F. Y aquí lo tenemos A con D, C con F y B con E. Veamos ahora. El lado AB, que está aquí, es congruente con el ángulo de E. Y el ángulo A es igual al ángulo de interno. BC, que está acá, es congruente con el lado EC. Y el ángulo B, que está aquí, es igual al ángulo E. Y para terminar, el lado AC es igual al lado de F. Y el ángulo C, que está aquí, es igual al ángulo F. Por lo tanto, si tienen sus tres lados congruentes y sus tres ángulos congruentes, o iguales, en este caso, sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, cambiándole letras, pero al final es lo mismo.
Cuando se escribe la congruencia de triángulos, es necesario tomar en cuenta que se debe escribir las letras en orden de los vértices correspondientes. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Similar. Aquí tenemos, mira. ¿Cuáles son los congruentes? A. Lo que puedes rotarlo o verlo de otra manera. Ahí pues vas a escribir vértices correspondientes. ¿Sí? Si tú observas, este lado es mayor, ¿verdad? Este. Y aquí sería este lado mayor. Entonces, opuesto al lado mayor está el vértice y ángulo F. Y aquí está el A. Entonces, ángulo correspondiente sería el vértice F es correspondiente en el vértice A. El lado CB es correspondiente con el lado de F aquí. Y los ángulos correspondientes, por ejemplo, el F es correspondiente con el ángulo A. Así llena el cuadro. Resuélvelo tú. Recordando más. Bien, si el triángulo ABC y el triángulo A', B', C' son congruentes, compara las medidas, lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo congruencia. Eso va al final. Ahí utiliza los valores, las igualdades y tal como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. En los triángulos congruentes, recuerda, las medidas de sus lados y los ángulos correspondientes son iguales. Y si son iguales, vamos a indicar que los triángulos ABC y el triángulo A', B' y C' son congruentes. Y se utilizará el símbolo de congruencia, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales y sus tres ángulos miden lo mismo. Que se lee el triángulo ABC congruente con el triángulo A', B', C'. Envía, reporte tu trabajo y te espero en la siguiente clase.